Buenas tardes, mi nombre es María Jesús de Cesare Carmona, soy estudiante de Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro. Actualmente resido en Venezuela y el día de hoy para la materia de Sociología y Antropología del Trabajo les voy a hablar sobre un tema que es fundamental en nuestro mundo, en el mundo laboral y organizacional, el clima organizacional. Este concepto, aunque muchas veces lo pasamos por alto, es clave para entender cómo se sienten y cómo se relacionan las personas dentro de nuestra empresa o de una institución. Pero, ¿qué es el clima organizacional? Esto se refiere, digamos, al ambiente psicológico y emocional que se vive dentro de la organización. Es la percepción que tienen los empleados sobre las condiciones de trabajo, las relaciones entre compañeros, la comunicación interna, las normas, la motivación y muy importante el liderazgo. En otras palabras, digamos que es como se respira el día a día dentro de un entorno laboral. Hay algunas características que voy a enumerar, algunas principales, que son que el clima organizacional es subjetivo, ya que depende 100% de cómo los trabajadores perciben el mismo entorno, el medio ambiente. Es dinámico, ya que cambia con el tiempo, se adapta y mueve según las circunstancias. También está que afecta directamente a la productividad, el compromiso y la salud emocional de los empleados. Y finalmente es que el clima organizacional está influido por factores como la cultura organizacional, el estilo de liderazgo y la comunicación interna dentro de la misma organización. Sí que hay varios tipos de clima organizacional. Podemos hablar de algunos porque se clasifican obviamente y pueden variar según lo que dicen los autores, pero generalmente hablamos de los cinco más notorios. Tenemos el clima autoritario, que es uno en el que predomina un control un poco más estricto, donde hay poca participación, hay poca comunicación. Tenemos el clima participativo, que es donde ya llegamos a fomentar un poco más de colaboración, donde tomamos en cuenta la toma de decisiones compartida, la comunicación es más fluida. Luego de tercero tenemos el clima burocrático, que es un poco más lleno de limitantes, se rigen mucho por normas rígidas y por procedimientos un poco más estrictos. El cuarto que sería el clima innovador, que es uno que, digamos, se estimula en base a la creatividad y es un poco más aperturado al cambio. Esto es mucho más normal verlo en empresas pequeñas que estén en crecimiento o en desarrollo. Y ya finalmente tenemos el clima indiferente o el apático, que es un clima donde hay cero compromiso, hay cero interés por los objetivos y hay muy poca motivación entre los mismos empleados. Pero, ¿cómo medimos nosotros el clima organizacional? Generalmente, lo más conocido para hacer la medición de este clima es la típica encuesta del clima organizacional. Esta, pues, no, recoge, digamos, la percepción o la perspectiva de los empleados en aspectos como liderazgo, comunicación, motivación, relaciones laborales, condiciones físicas, entre muchos más. Pero también pueden haber otros tipos de encuestas o se pueden hacer entrevistas, grupos focales o la misma observación directa de los grupos empresariales. También es importante que hablemos de los beneficios que trae tener un buen clima organizacional y también saber que en base a estos beneficios las consecuencias son las mismas, pero viceversa. Algunos de los beneficios que podemos tener con un buen clima organizacional es el aumento de la productividad y del rendimiento del personal. En caso de tener un mal clima organizacional, esto se vería negativamente afectado. Tenemos también que hay mayor compromiso, hay mayor satisfacción laboral, tenemos reducción del ausentismo y de la rotación de personal. En cambio, cuando hablamos de algo que pueda pasar cuando hay un mal clima organizacional, es que se desperdicia mucho talento porque las renuncias se vuelven extremadamente frecuentes. Tenemos también que la mejora en la comunicación interna afecta mucho a la efectividad de la empresa y en las relaciones interpersonales. Y finalmente que tenemos un estímulo mucho mayor en la creatividad y la innovación. Cuando no tenemos un buen clima organizacional, lo que vamos a ver muy marcado es que se va a deteriorar la misma imagen interna y externa de la organización. ¿Por qué creo que es importante tener un buen clima organizacional? Porque hablando hoy en día, en la época presente, el clima organizacional no es un lujo ni es algo secundario.
Es un reflejo de la salud interna de la empresa. ¿Por qué? Porque la salud interna de la empresa es cómo se encuentran los mismos empleados. Y todo esto tiene un impacto directo con los resultados. Invertir en mejorar el clima es invertir en las personas. Y las personas, como digo, es el motor, es el centro y es la salud de la organización. Un buen clima no se impone, sino que lo vas construyendo poco a poco con todas estas características importantes como el liderazgo positivo, la comunicación clara y afectiva y el respeto mutuo. En resumen, sí que, bueno, el clima organizacional no solo influye en cómo trabajamos, sino que también influye en cómo nos sentimos dentro de nuestro lugar de trabajo. Una empresa que cuida su clima es una empresa que cuida a su gente, a sus personas, y es importante invertir en las personas. Entonces, cuidar a la gente no solamente es algo humano, sino que también es una muy buena decisión, es una decisión muy inteligente. Por mi parte, no habría más nada que aportar. Muchísimas gracias. Nuevamente, mi nombre es María de César.